1916 fue un año decisivo en la historia argentina porque se aplicó por primera vez la ley de sufragio secreto y obligatorio en elecciones presidenciales y en ellas triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen, poniendo fin al sistema político iniciado en 1880 y dominado por 36 años por un pequeño grupo de sectores conservadores. Los radicales habían estado absteniéndose de participar en las elecciones durante años como una forma de denunciar la poca legitimidad de los resultados por causa del fraude. Decían que solo iban a participar cuando se garantizara el juego democrático a través de elecciones limpias y libres. De todas maneras, a pesar de la abstención, seguían creciendo y cuando en 1912 se sancionó la ley Sáenz Peña, estaban muy bien organizados. Ese año decidieron participar en las elecciones y ganaron en varios distritos, y cuando 4 años después, en 1916, se aproximaron las elecciones presidenciales, la Convención Nacional del partido eligió a su máximo líder, Yrigoyen, como candidato. Finalmente, en las elecciones que fueron en abril, triunfó su candidatura sobre los candidatos del Partido Socialista y del Partido Conservador y asumió el 12 de octubre, en medio de una gran fiesta popular. Cuando juró frente al Congreso, salió a la calle y la multitud que lo ovacionaba soltó los caballos del carruaje presidencial y lo arrastró a pulso, es decir, tirando ellos mismos, las 18 cuadras que separan al Congreso de la Casa Rosada. Se iniciaba en Argentina una nueva época. Yrigoyen montó su campaña electoral para las elecciones de 1916 en la oposición de dos fuerzas antagónicas, la causa y el régimen. La causa era definida como este conjunto de fuerzas morales asociadas a la patria, las virtudes del país, y por supuesto estaban representadas por el radicalismo. Por su parte, el régimen eran las prácticas políticas viciosas que habían caracterizado a los gobiernos conservadores. La causa radical era entonces presentada como la causa del pueblo postergado. Yrigoyen era el caudillo que venía a incluir a los excluidos y a todos los que habían quedado relegados por la oligarquía. El líder entonces era presentado como este santo que tenía la misión de reparar las injusticias, librando de manera personal su cruzada contra el régimen. En 1916, cuando asumió Yrigoyen su primera presidencia, en Europa se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial. Dentro de esta guerra, la batalla de Verdún, que se dio justamente entre febrero y diciembre de 1916, fue la más larga y la más sangrienta de esta Primera Guerra Mundial. Murieron 250.000 de personas y más de 500.000 de heridos entre ambos bandos. Se hizo célebre esta batalla por la frase del comandante francés Robert Nieville, que señaló "no pasarán", indicando el deseo de los franceses de resistir la avanzada alemana en la zona del nordeste de su país. Mientras tanto, Estados Unidos iniciaba una invasión a República Dominicana que se iba a prolongar durante 8 años y que era una clara muestra de la política intervencionista que Estados Unidos desarrolló en el continente desde que interfirió en la Guerra de Independencia de Cuba hacia 1898 para enfrentar a España. Aunque en la Buenos Aires de la década del 10 ya se había establecido un sistema de ventas de indumentaria gracias al desarrollo de los comercios del rubro textil y de las grandes tiendas por departamentos, el sumum del lujo era la adquisición del guardarropas en París. Los eventos de la clase alta porteña exigían la compra de los últimos modelos franceses. Esto se realizaba de varias formas. Las mujeres que podían lo hacían directamente en sus viajes a la capital francesa. Otras aprovechaban los viajes de sus amigas o sus amistades residentes en Europa y les hacían sus encargos. Y otras esperaban a las comisionistas de las casas parisinas que viajaban periódicamente y traían grandes cantidades de vestidos y ropa interior que luego eran comercializadas directamente en las residencias de las mujeres más ricas de Buenos Aires y del interior del país. Como bien consigna Susana Solkin en su libro sobre la moda en el país, el grupo de mujeres argentinas residentes en París y Londres, entre las que se contaban Eugenia Huisi de Rássuris, Amelia Riera de Pacheco, Sara Santamarina, Elisa Casal de González Moreno y la misma Victoria Ocampo en sus idas y venidas al viejo continente, tuvieron gran influencia en el desarrollo del gusto de sus pares en Buenos Aires. Ellas elegían la ropa que luego enviaban en baúles por mar, y es así como llegaban las etiquetas más importantes de la época: Frederic Worth, Jacques Doucet, Madame Paquin, Jean Patou, Paul Poiret y también Chanel.
el marco de los festejos del centenario de la Declaración de la Independencia, se juega el Campeonato Sudamericano de Fútbol. El último partido del cuadrangular lo juegan Argentina y Uruguay, que ya para esta época es un verdadero clásico rioplatense. Se venden unas 40.000 entradas, pero las instalaciones del estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires tienen capacidad para la mitad. La presión por entrar genera escenas de violencia, que culminan con el incendio de parte de las tribunas mientras se está desarrollando el partido. Esto provoca la suspensión del mismo y que deba continuarse al día siguiente en la cancha de Racing. El partido termina empatado en 0 y por suma de puntos el campeón es Uruguay. A mediados de la década del 10 se dieron una serie de cambios económicos estrechamente vinculados con el impacto de la Primera Guerra Mundial en la economía argentina. Este gran acontecimiento internacional causó un freno en el arribo sostenido de capital, mano de obra y manufacturas que habían estado llegando a Europa. El valor total de las importaciones argentinas bajó entre un 40 y un 50% respecto del nivel anterior a 1914. Esta gran baja en el arribo de productos importados favoreció a las industrias argentinas, que utilizaban materias primas nacionales. Y sin embargo, su expansión fue lenta debido a la escasez de mano de obra, a la dificultad para importar maquinarias y a la suba de los precios de los combustibles que proveían la mayor parte de la energía consumida en la Argentina. El año en que Hipólito Yrigoyen gana las primeras elecciones realmente libres y democráticas de la historia argentina, un joven italiano llamado Vicente Buccheri funda una revista que, en sincronía con los nuevos tiempos, llevará las letras de las canciones populares a los labios de la gente. La revista se llama El alma que canta. Empezó en tiempo de los payadores y concluyó su ciclo a principios de los 60, en los albores de lo que se llamó la Nueva Ola. No hubo otra revista argentina que cumpliera tan acabadamente la doble función de ser, por un lado, un cancionero y, por otro lado, un espacio de información sobre la música popular argentina en general. En sus comienzos se redactaba en la mesa de un bar y se repartía por pocos centavos en la estación de Constitución. Pero ya a fines de los años 20, probablemente su época dorada, El alma que canta alcanzó una tirada de 150.000 ejemplares, con distribución en todo el país. Algunos de los temas más célebres de los repertorios de Carlos Gardel, Ignacio Corsini o Agustín Magaldi se difundieron a través de sus páginas. Los rostros de las grandes cancionistas argentinas de los años 30 principalmente, como Azucena Maizani, Libertad Lamarque, Mercedes Simone o Ada Falcón, se reprodujeron en sus páginas al ritmo de una sociedad cada vez más enamorada del tango y sus intérpretes. Irigoyen asumió en octubre de 1916 y ya un mes más tarde estaba enfrentando su primer gran conflicto, una huelga de los trabajadores afiliados a la Federación Obrera Marítima para obtener aumentos de salarios y oponerse a las reducciones que proponían las compañías navieras. Para sorpresa de muchos, su gobierno reaccionó de manera diferente a la que estaban acostumbrados, tanto los trabajadores como los patrones. El ministro del Interior, Ramón Gómez, lanzó un comunicado de prensa en el cual se ponía de parte de los obreros y criticaba a las compañías navieras por negarse a negociar. El presidente Irigoyen recibió a los delegados de los huelguistas, fue la primera vez en la historia que un presidente argentino hacía eso, y les prometió que no iba a usar a la policía contra ellos, como no era raro que ocurriera en el pasado. Con este aval, los obreros lograron ganar la huelga y obtuvieron el aumento de salario. Es decir, que el gobierno de Irigoyen inició una nueva etapa en la relación entre el Estado y los trabajadores, porque en este momento un sector del movimiento obrero, el sindicalista, que era aquel que se negaba a involucrarse en la política y se concentraba en las luchas gremiales, encontró en el gobierno un interlocutor, alguien con el que podía dialogar y que a veces podía intervenir a su favor. En cambio, los anarquistas y más tarde los comunistas siguieron consiguiendo del Estado lo mismo que antes, hostigamiento y muchas veces represión. Resumiendo, por la llegada al poder del primer presidente argentino electo por sufragio masculino universal, secreto y obligatorio, y por la nueva relación que su gobierno estableció con los trabajadores, 1916 fue un año decisivo en la historia de nuestro país.